cristianos se nos critica muchas veces de que nosotros somos gente con una fe ciega. Se nos categoriza como que nosotros somos gente de fe, que la fe no se puede comprobar. Yo creo que hay un error en ese pensamiento, porque lo cierto es que todo ser humano es gente de fe. Todo ser humano tiene fe en algo. Todo ser humano ejerce todos los días muchas decisiones que tienen que ver con su fe. Y lo cierto es que la fe es un ejercicio primero del intelecto, de lo que uno escoge creer. La fe, que sabemos que en la definición cristiana, la fe es la convicción de lo que no se ve. Pero la fe, cualquier fe, la fe en cualquier cosa, la fe en cualquier persona, la fe en general es un resultado primero de nuestro intelecto y segundo de nuestra voluntad. La fe, lo que uno escoge creer, es un ejercicio de la voluntad. Todo ser humano escoge lo que va a creer o en quién va a creer, lo que no va a creer. Todo ser humano escoge, lo determina. Lo que piensa, eso es lo que escoge creer. Yo quisiera hoy comenzar una serie nueva que le hemos titulado Razones para la fe cristiana. Para muchas personas, la fe cristiana es irracional, pero yo les quiero decir que la fe cristiana no es irracional, es muy razonable y muy inteligente en muchos casos. Y yo quisiera en las próximas semanas poder desarrollar este tema, pero yo quisiera hoy hablar acerca de esta realidad de que las personas, toda persona escoge su fe, cristiana o la que sea. Dicen los ateos que ellos no creen en las tonterías que creemos nosotros, que no creen en Dios, pero creen en algo. Usted le pregunta a un ateo, ¿y en qué tú crees? Porque la información que uno escoge creer, ahí es donde uno ha depositado su fe. Muchas personas hoy en día, triste decirlo, han desarrollado una fe en la ciencia. En la ciencia. En mi país, donde se ha institucionalizado la incredulidad y el ateísmo, le llaman a los que creen en la ciencia, a los que creen en lo natural nada más, le llaman un materialista dialéctico. La primera vez que yo oí esa frase la oí ahí en la calle 6, que fuimos a un festival de la 8 para hablar de Jesucristo, y me dijo, yo soy un materialista dialéctico. Y yo le dije, ¿y eso es contagioso? ¿Se pega? ¿Cómo? No había oído la frase. Yo soy un materialista dialéctico. Todo el mundo cree en algo. Yo recientemente observé así una casa en mi vecindario y me di cuenta que había en el patio, en una esquinita muy así, muy encubiertamente una estatua de una deidad de la India. Y yo dije, mira, en eso cree. Y son hispanos igual que usted que yo. Las personas escogen en qué creer. Nosotros, yo espero que usted que está aquí esta mañana, si no lo ha hecho ya, que usted escoja creer en la fe cristiana. La fe cristiana es una fe que tiene sustancia, tiene base. Y la fe cristiana es una fe razonable. La fe cristiana, en mi opinión, tiene
básicamente 3 columnas, las más importantes columnas de la fe cristiana están la fe cristiana, los cimientos de la fe cristiana están sostenidos sobre 3 columnas, 3 bases. Una, se las formulo a manera de pregunta, y la respuesta a estas 3 preguntas dan tremenda solidez, tremenda respuesta a la fe cristiana. La primera pregunta, para nosotros contestar de una manera inteligente las razones que hay para la fe cristiana, la primera es: ¿existe Dios? ¿Existe? La segunda es: ese Dios, si existe, ¿se ha revelado al hombre? ¿Se ha comunicado con el hombre? ¿Ha tenido una comunicación con el hombre? La fe cristiana dice sí. Se llaman las Sagradas Escrituras. El manuscrito del más allá, que Dios lo hizo llegar al más acá. Y de eso podemos hablar en el futuro. Y número 3, ese Dios, si existe, se ha comunicado con el hombre y alguna vez ha venido a la tierra y ha hablado personalmente con el hombre. La respuesta, según la fe cristiana, es sí. Hace 2000 años Dios se hizo hombre y vino a la tierra para comunicarse con nosotros. Y más que eso, para dar su vida por nosotros. La Biblia dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Oyeron eso? Él es la forma física del Dios invisible. Jesucristo, según la fe cristiana, era Dios hecho hombre. Yo espero que usted esté convencido de eso. Y yo quisiera las próximas semanas que saliéramos de aquí fortalecidos, animados a que nuestra fe tiene razones para creerla. Y que usted sea inspirado y fortalecido, pero no solamente eso, sino que usted salga de aquí en las próximas semanas, si usted le pone atención a todo lo que yo voy a decir y otros que vengan y hablen. La fe cristiana no solamente debe de animarlo a usted y fortalecerlo a usted y darle esperanza de que usted está creyendo la verdad. Usted no ha creído en su verdad o en su versión, sino que usted ha creído en la verdad. No solamente eso, sino que usted se convierta en una persona que puede ayudar a otros a darle razones para la fe cristiana. ¿No cree usted que eso es lo que debemos de hacer si estamos convencidos de algo que se lo debemos de transmitir a otros? ¿No quiere Dios que seamos testigos de la verdad? Nosotros no podemos hacer que alguien crea lo que nosotros creemos, pero sí le podemos presentar la evidencia, las razones por las cuales nosotros creemos. ¿No creen ustedes? Eso es lo que se le llama ser un testigo. Y la Biblia dice que nosotros, dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que usted y yo, nosotros debemos de tener a Dios santificado en nuestros corazones y estar siempre preparados, listos para presentar con mansedumbre y reverencia, para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. ¿Está usted preparado? Yo espero que las próximas semanas lo animen a usted. A mí me animaron cuando yo no sabía nada de la fe cristiana. Y el pensar de que yo podía darle respuesta a otras personas y yo ser utilizado por Dios para poder persuadir y convencer a alguien, eso me animó enormemente. Quiero mostrarles en esta mañana, quiero comprobarles mi punto de que la fe es de todo el mundo. Todo el mundo tiene fe. La pregunta es ¿en qué? Yo les quiero decir esta mañana que yo no tengo suficiente fe como la fe que tienen los ateos. Esos sí tienen fe. Y cuando un ateo lo está atacando a usted y le dice, pero ¿tú crees en eso? Porque mira, y empiezan a comentarle a uno lo que ellos creen. Y usted le dice, ¿qué clase de fe? ¿De quién tú hablas? De ti. ¿Cómo que clase de fe? Yo no tengo fe. Claro que sí, tú tienes tremenda fe, tienes más fe que yo. Porque para creer lo que tú crees hace falta tener más fe que la que tengo yo. Hace años
leímos una cita de un sabio que vivió hace muchos años y nos pareció tan buena, que imprimimos unos rótulos y decidimos empapelar, estoy exagerando, ponerlo en muchos lugares en las columnas de Florida International University. Dice así: el ateísmo es primero una enfermedad del alma antes de convertirse en un error del entendimiento. Oye, qué interesante. A las autoridades de FAIU mira que ahí dicen que todo el mundo tiene la mente abierta, pero no querían nada que ver. Arrancaban todos los rótulos eso. Los prohibieron ponerlo. El ateísmo es primero una enfermedad del alma. ¿Por qué? Porque dicen las personas que el que se quiere liberar de la idea de tener que rendirle cuenta a un Dios que le va a pedir cuenta de su vida moral, lo primero que hace es hacer desaparecer la posibilidad de la existencia de ese ser a quien uno le tiene que rendir cuenta. Por eso alguien ha dicho que la moralidad de una persona es la que en el fondo de su corazón, la que gobierna la teología de esa persona. La moralidad gobierna la teología. Piensen en eso. Y quiero mostrarles, antes de ponerle un videíto de 5 minutos que tengo para ustedes, hoy quiero que sepan que la fe, la filosofía aguanta la tinta que usted le ponga al papel. Entonces, hace 100 y tantos años surgió una filosofía, ¿verdad?, de un señor alemán que su padre había sido ministro, que se llamó Carlos Marx. Y Carlos Marx dijo que la religión era el opio de los pueblos. Filosóficamente, ahí se formuló, así se institucionalizó el ateísmo. La religión es el opio de los pueblos. Y qué interesante, más o menos por el mismo tiempo surgió otro señor que le dio la versión científica. Se llamaba Carlos Darwin. Y Darwin dijo que el origen de las especies, que no era tal cosa como creación, sino de que todo era un proceso de evolución natural. La ciencia y la filosofía se unieron y han creado el mundo en el que nosotros vivimos. Pero lo cierto es que el que cree que la ciencia es divina y que Dios es un invento de la imaginación del hombre, el que cree eso tiene fe para creerlo. El que cree en nada, cree en nada. El que te dice, yo no creo en algo, yo no creo. Bueno, tú escogiste no creer. Tú crees en algo. ¿Qué cosa? No lo sé, pero tú crees en algo. Y quiero que vean este texto bíblico. Está escrito hace muchos años, 3000 años, más de 3000 años tiene escrito este texto. Lo escribió nada menos que el rey David en el libro de los Salmos. David vivió 1000 años antes de Cristo, por eso les comento que este texto tiene como 3000 años de escrito. Y según la fe cristiana, lo que está en la Biblia fue inspirado por Dios. Dios se reveló al hombre y el hombre fue el escritor, pero Dios fue el autor intelectual de las palabras, de lo que se escribió, del contenido. El autor era Dios, el escritor era el hombre. Como cuando usted se sienta frente a una computadora, salen las palabras que usted escribe, pero la computadora las escribe, pero el que está componiendo los pensamientos es usted. El Salmo 14, quiero mostrarle 3 versículos. Miren lo que dice el primero, Salmos 14:1. Dice, ¿quién? El necio no es una persona con incapacidad mental. El necio no es un tonto. El necio es una persona que está engreída,
que está equivocada. El necio se cree que se la sabe toda. El necio es terco. Cuando uno le dice a una persona, pero qué necio eres, ya te he dicho 20 veces que no es así. Y sigue insistiendo. No es de que no tenga capacidad. Los necios muchas veces son más inteligentes que otros, pero su inteligencia les ha hecho daño, porque se cree que saben más que Dios y que todo el mundo. Y se han convencido de que ellos sí son la candela. Ya ustedes saben cómo viene la candela esa. Dice el necio, ¿dónde? ¿Con quién está hablando? El necio está hablando ¿con quién? Está pensando. Cuando uno piensa, uno está hablándole a sí mismo. Dice el necio está diciendo en su corazón. Todavía no se lo ha dicho a nadie. Primero el necio se convence a sí mismo y después le pasa su convencimiento a otros. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. El que escribió eso, que según la fe cristiana, no fue David. El que inspiró ese pensamiento fue el Señor. Dice ahí que el necio ha concluido, ha llegado a esta conclusión errónea que Dios no existe. Y por eso es que es un necio. El necio, ¿qué le ha pasado? Miren cómo empieza la cosa. No hay Dios. La Biblia dice que cuando los hombres no están agradecidos a Dios, van en un proceso de degeneración moral, espiritual. Cuando el hombre no es agradecido, no se da cuenta, no reconoce que le debe su vida y sus bendiciones a un ser supremo, se empieza a corromper porque se cree, se hace Dios. Se han corrompido. ¿Qué hacen después de eso? ¿Hacen qué? Obras abominables. Dice aquí a continuación el escritor, no hay quien haga el bien. Miren lo que dice el versículo 2. Dice que el Señor miró desde los cielos, miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Oye, qué difícil. No encuentro. Qué pocos hay. A mí me parece, esto fue escrito hace 3000 años, a mí me parece como que se escribió ayer. Es como que estuviera describiendo la condición del mundo en que nosotros vivimos. Ustedes saben que Jesucristo tuvo unas palabras muy interesantes. Jesucristo, en sus últimos comentarios de lo que pasaría en el mundo antes de su venida, Jesucristo hizo el siguiente comentario: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Como que iba a haber una escasez de fe en Él. Dice aquí que el Señor estaba buscando si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué pasó? Miren lo que dice el versículo 3. ¿Cuántos se desviaron? Yo tengo un amigo que dice: la cabra siempre tira para el monte. La cabra siempre tira para el monte. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí el Señor nos revela la pecaminosidad universal. Quiero decirles esto y se lo he dicho antes. Desde que Adán y Eva pecaron, entró el pecado en la raza humana, entró la capacidad de pecar. Y hoy en día, cuando usted peque, usted no es pecador porque usted peca. El perro no es perro porque ladra. El perro ladra porque es perro. Y el caballo relincha. No es que cuando relincha, ¡ay! Es un caballo. No, relincha porque es un caballo. Y el hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque ya tenemos el equipo echado a perder. Ya tenemos la capacidad de maldad. Y por eso el Señor, para librarnos de nosotros mismos, ¿qué hizo?
el Señor se reveló al hombre y nos dejó nada menos que las Sagradas Escrituras para que usted y yo pudiéramos encontrar la verdad. Y Jesucristo dijo, si ustedes creen en mí, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién quiere ser libre aquí? Yo encontré la libertad gracias a Jesucristo. Antes de encontrar a Jesucristo, óigame, vivía en penumbras nada más. Pero el Señor como que incendió el foco en mi corazón y en mi mente. Y yo supongo que la mayoría de ustedes pueden atestiguar que ese es el caso con ustedes. Quiero mostrarles un pasaje más en Romanos capítulo 1, donde el Señor hace una descripción, donde el Señor hace su editorial de la humanidad. Y quiero que vean dos versículos. Yo les recomendaría que se leyera el capítulo 1 de Romanos completo, pero yo he escogido dos versículos para comprobar el punto de que las personas escogen creer lo que quieren y no hay excusa. Nadie tiene excusa. Un día todos nos pararemos delante de Dios y Dios nos va a decir, ¿qué creíste? Y ahí no vale, no porque yo me leí tal libro. Ahí se acabó la astucia, si tú eres el bárbaro, si tú eres la candela, si tú eres guapo, todo eso se acabó ese día. Ahí todo el mundo con la mano arriba. Miren lo que dice aquí en Romanos capítulo 1. Así describe el Señor la condición humana de tantos seres humanos. Dice que las cosas que de Dios se conocen, ¿les ha sido qué? Manifiesto. ¿Por qué? Porque Dios se ha ocupado de darle a todo ser humano un grado de revelación general. Miren, la revelación de Dios viene en dos partes, la general y la específica. La general es para el mundo entero, la específica es para los que dicen, yo quisiera saber, yo quisiera conocer a ese Dios. Dios está comprometido a que esa persona conozca la verdad. Pero la revelación general es para todo ser humano. Vuélvamelo a poner, por favor. Lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y usted preguntará, ¿qué cosa ha manifestado Dios a la humanidad? Mire lo que dice el próximo. Las cosas, ¿cuáles? Las cosas invisibles de Dios. ¿Cuáles son las cosas invisibles de Dios? El poder de Dios, la grandeza de Dios, la divinidad de Dios, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen ¿qué? Claramente, a ver, dígalo, claramente visibles. Lo que es invisible a los humanos, las cosas que Dios ha creado nos aclaran sin lugar a duda de que Dios, de que el que hizo todo esto tiene tremendo poder y que es muy grande, es grandísimo. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de ¿qué? Por medio que ha utilizado Dios de las ¿qué? De las cosas creadas. Son entendidas por las cosas hechas, de modo que las personas que digan, yo no vi a Dios, no vino Dios no se me apareció Dios. Dios va a decirle, tú podías saber, era obvio que yo existía por medio de lo que te dejé conocer. El mundo natural revela de que tiene que haber un ser supernatural que lo ha hecho todo. Eso es lo que dice aquí. De modo que nadie tiene excusa. Hace poco murió probablemente el científico más famoso. Acuérdense que para muchas personas la ciencia es Dios. Y la filosofía aguanta. Filosofías hay miles. Y todo el mundo dice, bueno, esta es la mía. Yo escojo creer esto. Ok. Aguántate, que el viaje es largo. Porque tú vas a tener que dar cuenta de la filosofía que tú escogiste, de lo que tú escogiste creer. Esa es la verdad. Hace poco, hace 2 años, 3 años, murió un científico famoso y dedicó sus mayores esfuerzos
como van a ver ustedes ahora en este pequeño video, a mostrarle al mundo que no hace falta Dios. Que no hace falta Dios. Pero ahora ese hombre está muerto. ¿Y ahora qué? Ustedes saben, esto oí yo al que lo contó, ¿verdad? De una universidad en el norte de los Estados Unidos, que alguien se sentó, ¿verdad?, en el cubículo del baño y como no tenía nada que hacer, agarró y arañó ahí la puertecita mientras, ¿verdad?, hacía sus funciones naturales. Dios está muerto, firmó Nietzsche, el filósofo alemán. Vino otro después, quién sabe, tiempo después, y puso abajo: Nietzsche está muerto, firmado Dios. Aguántate que el viaje es largo. Bueno, quiero que vean este pequeño video y que piensen que este es precisamente el debate que hay allá afuera. Este es el debate que hay. Este es el debate. Esta es la información a la que están tratando de llegar a sus hijos y a los míos y a mis nietos y a los suyos. Este es el mundo que nos ha tocado vivir, donde se ha institucionalizado de que el ser humano tiene tanto conocimiento que ya no hace falta Dios. Pongan el video, por favor. 5 minuticos. En el mundo de hoy vemos muchas personas que rechazan la existencia de Dios con mucha arrogancia. Es común ver en las redes sociales personas que hasta insultan a Dios y al mismo tiempo afirman no creer en Él. Se ha levantado una generación que ha decidido vivir sus vidas rechazando al Creador y lo desafían diciendo que si realmente existe un Dios, ¿por qué entonces no se hace visible para resolver muchas preguntas que tiene la humanidad? A veces muchos creen que Dios realmente está muerto, porque se mantiene en silencio mientras los grandes científicos, con mucha arrogancia, escriben libros e imparten conferencias por todo el mundo enseñando que la humanidad no le debe nada a ningún creador. Hace poco el mundo se enteró de la muerte de Stephen Hawking, considerado como el científico más famoso de nuestros tiempos. Pero además este científico logró atraer la atención de todos los medios liberales y de una gran comunidad de ateos y de jóvenes, ya que usaba su gran fama e influencia para promover con determinación la idea de que no debemos creer en un ser sobrenatural llamado Dios. Incluso la enfermedad de Hawking, que lo tenía postrado en una silla de rueda y le hizo perder la capacidad del habla, no fue un motivo para buscar a Dios. Más bien, aún desde su grave condición de salud, Hawking invertía todo su tiempo y toda la concentración de su cerebro a investigar el universo. Mientras más estudiaba, más se convencía de que Dios no existe. Este famoso científico llegó a ganar mucha fama no solo por sus libros sobre ciencia y sus teorías del universo. Muchos medios deseaban entrevistas con él, porque sus opiniones sobre Dios generaban mucho interés. En una ocasión durante una entrevista, Stephen Hawking dijo lo siguiente: en el pasado, antes de que entendiéramos la ciencia, era lógico creer que Dios creó el universo. Pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente. Lo que quise decir cuando dije que conoceríamos la mente de Dios era que comprenderíamos todo lo que Dios sería capaz de comprender si acaso existiera. Pero no hay ningún Dios, soy ateo. La religión cree en los milagros, pero estos no son compatibles con la ciencia, dijo Hawking. Lo contradictorio de esta gran mente celebrada por el mundo, es que este científico constantemente negaba la existencia de Dios, pero al mismo tiempo creía en la posibilidad de que existan extraterrestres que podrían conquistar a los humanos. Definitivamente es un ejemplo de que el ser humano está dispuesto a creer en cualquier cosa antes que en el Creador. Se necesita más fe para creer en extraterrestres que para creer en Dios como el ser supremo que creó el fino diseño del universo. Es por eso que la misma Biblia dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y precisamente la decisión de Stephen Hawking fue rendirle culto a su propia mente y seguir negando la existencia del Creador. Tanto fue su rechazo a Dios que en uno de sus libros escribió lo siguiente: no es necesario invocar a Dios para encender la mecha y darle inicio al universo. También en su libro El Gran Diseño,
Hawking escribió lo siguiente: nuestro universo no es el único, sino que muchísimos otros universos fueron creados de la nada. Su creación, sin embargo, no requiere la intervención de ningún dios o ser sobrenatural. Pero esto no es todo. En una ocasión Hawking dijo algo sobre Dios que es una verdadera muestra de hasta dónde ha llegado la humanidad para sentirse con la capacidad o el poder de desafiar a Dios. Debe ser aburrido ser Dios, y no tener nada que descubrir, dijo Hawking. En otras palabras, no solo se niega a creer en Dios, sino que se atreve a creer que si Dios existiera sería un Dios aburrido que ya no tendría capacidad para descubrir cosas. Y es en este punto donde queremos traer una reflexión para todos aquellos que niegan la existencia de Dios y para aquellos que creen que Dios guarda silencio cuando alguien lo desafía. Realmente Dios no ha guardado silencio. El Dios Todopoderoso ha hablado a través de su palabra. Es allí que científicos como Stephen Hawking pueden conocer con mayor precisión la respuesta que Dios tiene para todos los ateos que desafían la existencia de Dios. En el libro de Isaías 45:12, Dios mismo dice: yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. Esta es la gran verdad. Dios es el creador del universo. Pero esta verdad no se recibe siendo un gran científico, sino que se recibe teniendo fe. La misma Biblia dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios no está en silencio. Su palabra, la Biblia, dice la verdad sobre el origen del universo y sobre su creador, que es el Dios Todopoderoso. Tanto Stephen Hawking así como toda la humanidad en algún momento tendrán que postrarse y humillarse ante el Creador. Y todo ateo que busca saber cómo se originó el universo, al leer la Biblia obtendrá la respuesta más confiable y segura. Hay personas que creen que todo el universo es producto de la nada, que de la nada se produjo todo. Y para ellos es muy razonable pensar de que millones de años atrás, cuando no había nada, ocurrieron cosas que ellos no pueden ni observar, pueden simplemente comentar como una hipótesis y decir: ocurrió tal cosa, ocurrió una explosión. Esa es el famoso Big Bang. El Big Bang. Y que del Big Bang, de repente, se produjo la vida, se produjo algo de la nada, que se haya producido algo. No lo puede observar, no se puede observar. El teólogo famoso del siglo XIII, Tomás de Aquino, propuso que habían 5. Él propuso 5, hay muchos más, pero propuso los argumentos a favor de la creencia de un ser supremo. Uno de los argumentos que él propuso es el argumento de la primera causa, que todo lo que existe es producto de algo anterior a eso. O sea que lo que existe se produjo porque algo existía antes. Y lo que existía antes fue producido por algo que existía antes. Y él dijo: si nosotros podemos llevar una cuenta regresiva y llegar hasta el comienzo, tenía que haber algo que era la primera causa. Y ese algo o ese alguien es a quien nosotros le llamamos Dios. La primera causa. Hoy en día hay personas que creen que la vida ha llegado, que la vida se produjo de algo que no estaba vivo. Pues yo, que fui a la escuela y en 9º o en 8º o en 10º grado me enseñaron de que por siglos de siglos las personas habían creído
en lo que se le conocía antes como la generación espontánea. Generación espontánea era que usted agarraba una manzana o una naranja y la ponía en un lugar y la dejaba tranquila, no se acercaba a ella, se quedaba ahí esa manzana y a las 2 o 3 semanas de repente usted volvía y se encontraba que la manzana estaba llena de gusanos y de insectos y de guasazas, Y entonces las personas decían, tú ves, las manzanas que tú las dejas solas producen vida. Y eso le llamaban abiogénesis, o que la vida viene de algo que no es vida. A es sin, biogénesis, vida. Que la vida biológica viene de la nada. Pues empezaron a hacer experimentos y, si mal no recuerdo, en el siglo XIX, un científico francés que ustedes todos han oído mencionar, que se llamaba Louis Pasteur, hizo unos experimentos y comprobó de que si usted tenía un ambiente controlado y usted tenía ahí, por ejemplo, agua estancada, o usted tenía una manzana y usted la ponía en un ambiente controlado, podía pasar mucho tiempo y de repente no habían gusanos, no salía la vida. ¿Por qué? Porque la vida estaba en microbios y en elementos y en vida que estaba alrededor. Y se comprobó lo que nosotros conocemos como biogénesis, y es que la vida solamente puede venir de la vida. Vida produce vida. Algo produce algo. La no vida no puede producir vida, ni la nada puede producir algo. A esa vida que creó la vida es a quien nosotros le llamamos Dios. Ese es el Dios de la Biblia que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento muestra la obra de sus manos. Un indígena que vive en la selva del Amazonas, olvídense de lo que sus padres y sus abuelos le enseñaron, porque allí le enseñaron a creer en la religión de sus ancestros. Pero si ese indígena, en vez de creer en una piedra o en una mata ¿cómo se llama? Allá en mi barrio habían unos árboles inmensos, una ceiba, y ahí en la ceiba es donde le echaban, ya ustedes saben, le echaban miquimbín allá adentro. Si ese indígena mira y ve una noche estrellada, y ve la naturaleza y ve los árboles creciendo, y ve que un animalito que está preñado de repente da a luz otro animalito igual. Las jirafas no producen leones. Las jirafas producen según su especie. ¿Por qué? Porque la genética, cada especie tiene su número específico de cromosomas. Cuando un indígena ve eso, tal vez no puede decir, se llama Jesucristo, pero dice, tiene que haber un ser supremo que hizo todo esto y yo quisiera conocerlo. La Biblia dice que el que quiere conocer la verdad, Dios está comprometido a hacérsela llegar. Yo no sé de qué manera, pero Dios es un Dios bueno y justo, y cuando alguien quiere conocer la verdad, Dios le garantiza que la verdad va a llegar a esa persona. Quizás usted está aquí esta mañana porque en un momento usted tuvo ese deseo de conocer al Dios verdadero y Dios se ocupó de que la verdad llegara a usted. Ese es mi caso. Pues lo cierto es que cuando nosotros miramos el mundo a nuestro alrededor, por ejemplo, Tomás de Aquino dijo que había un argumento que era el argumento de orden y diseño. En la teología se le llama el argumento teleológico, que es orden y diseño. En otras palabras, que el mundo natural está controlado. Vemos el orden y el diseño de la naturaleza. Las cosas tienen orden y tienen diseño.
Usted que está sentado aquí, piense en la perfecta simetría de su cuerpo. El mundo animal, el mundo vegetal, el orden y el diseño que hay. Tomás de Aquino dijo, si hay orden y diseño, tiene que haber un diseñador. Y ese es Dios. El diseñador es Dios. Se cae de la mata, es más que obvio que este mundo tiene orden y diseño. ¿No creen ustedes? Este mundo, el orden, son las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad. Se hacen claramente visibles y entendidas por medio de las cosas hechas. No tenemos excusa, podemos decir, tiene que haber un ser supremo. Tiene que haber es lo que le llaman hoy en día, hay un movimiento nuevo de científicos que no son ni cristianos muchos, que le llaman intelligent design. El movimiento del diseño inteligente, que como hay diseño en el mundo, dicen, si hay diseño, tiene que haber una inteligencia detrás de ese diseño. Esa inteligencia es a quien nosotros le llamamos Dios. Nosotros creemos. Es más, voy a ir un paso más allá. El mundo natural está controlado por leyes naturales. Leyes naturales. La ciencia no debe tratar de adivinar lo que no puede observar, lo que no puede comprobar con un experimento. La ciencia debía quedarse callada si no puede comprobar con un experimento, si no lo puede observar. La ciencia puede decir, existe algo que le llamamos gravedad, que hay una fuerza que todos los cuerpos en la tierra, si usted los tira hacia arriba, hay una fuerza que los ala. Si usted agarra una pelota y la tira hacia arriba 100,000 veces, las 100,000 veces va a bajar. ¿Por qué? Porque existe algo que le llaman la ley de ¿qué? De gravedad. Esa ley usted la puede observar, usted la puede experimentar, y como esa ley hay cientos de leyes que gobiernan al mundo natural, los gobiernan. ¿Cuántas semanas de embarazo tiene la mujer? ¿Y el ganado? ¿Y los caballos? Todos tienen su tiempo, todos tienen su número, el número de días. Y ¿saben una cosa? En todos los casos hay excepciones, hay unas pequeñas variaciones, pero hay leyes naturales que gobiernan el mundo en que nosotros vivimos. Pues dígame algo, si existen leyes naturales, ¿no es evidencia, no es prueba eso de que tiene que haber un legislador? Alguna inteligencia tuvo que crear esas leyes, porque si no, no habrían leyes. A las 12 del día, mañana, esta noche a las 6 de la tarde, a las 6:30 va a ser de noche, y la tierra le va a dar su vuelta alrededor del sol, y eso va a ser así mañana. ¿Cuántos se apuestan a que mañana alguien quiera apostar en contra de eso? Y así ha sido. ¿Por qué? Porque hay leyes que gobiernan los astros, los cuerpos celestiales. Si hay ley, ¿qué hay? Una inteligencia que legisló esa ley. Y ese es a quien nosotros los cristianos, la fe cristiana dice, ese es Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando Dios se puso a razonar con Job, yo le sugeriría que usted se leyera el libro de Job, cuando los amigos de Job tenían todo tipo de teorías de por qué le estaban pasando las cosas a Job. Y Job estaba que no entendía. Y el Señor se apareció y se le manifestó a Job. Y empezó a manifestarse y a revelársele. Y entonces empezó a decirle, dime una cosa, ¿quién es el que me ha instruido a mí? ¿Quién es el que le da consejo al Todopoderoso? ¿Quién es el que hizo las constelaciones y las colocó? ¿Quién es el que ha enumerado las estrellas y le ha dado nombre a todas? Job decía. Y ahí finalmente Job entendió. Dijo, tan necio soy yo tratando de buscarle explicación a mi problema, y en realidad el mundo está en las manos de Dios.
quisiera que pensáramos un poquito, y en las próximas semanas vamos a hablar un poquito acerca de esto, de esos principios. El orden y el diseño del que hablamos fue uno de los 5 puntos de Tomás de Aquino. La primera causa, el principio del movimiento. Hay cosas en el mundo natural que están moviéndose, pero no tienen fuerza inherente para moverse. La tierra se mueve y gira alrededor de un eje invisible y da vueltas y da vueltas y da vueltas y no tiene un motorcito. Y la pregunta es, ¿cómo es que algo está en movimiento y continúa en movimiento? ¿Cómo es que algo empezó a moverse si no había una fuerza externa que lo puso en movimiento? El principio, el argumento del movimiento es que la fuerza que lo ha puesto todo en movimiento, en aquellas cosas que están en movimiento, esa fuerza es la primera causa, que es Dios. Son argumentos naturales. Hay personas que a usted se los explica. Hay personas que Jesucristo viene a la tierra, y dicen, no, ese no es Jesucristo, y no lo creen, porque acuérdense que uno escoge creer lo que quiere. Yo siempre he oído el chiste del pastor que tenía una persona que era incrédula, pero incrédula, y ya no sabía qué decirle. Pero señora, Jesucristo es Dios, caminó sobre el agua. Y la mujer le dijo, así que no sabía nada, ¿verdad? O sea que no hay manera de usted ponerlo, que siempre va a estar boca abajo. ¿Por qué? Porque el ser humano escoge lo que quiere creer. Y yo no le estoy diciendo que todo el mundo va a creer. Pero el trabajo nuestro es primero estar convencidos de lo que primero es lógico. Segundo, que necesitamos dedicarle un poco de tiempo para investigar. A veces que somos haraganes y no queremos invertir el tiempo para investigar. Y el Señor quiere que investiguemos y que busquemos y que escudriñemos. Y yo quiero animarle a que usted escudriñe. Que usted escudriñe para que la fe suya tenga sustancia. Yo estoy convencido de mi fe. Es fe, pero mi fe tiene inteligencia. Mi fe tiene razones. Los cristianos tenemos razones para creer. No es que llegamos y di un salto a ciegas en el vacío. No. Pablo dijo, yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito que yo le he puesto en sus manos. Amén. Yo espero que tú también sepas a quién tú le has creído. Jesucristo es la expresión de Dios. Dios finalmente vino al mundo. Y le quiero decir esto por unos minutos, quizás a alguien que está aquí sentado esta mañana y nunca ha pensado en esto. Jesucristo es la expresión física de Dios. Jesucristo, cuando le preguntaron, cuando Tomás le dijo, muéstranos al Padre y ya me basta. Y él le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. Luego Tomás, el apóstol de la duda, dijo, si no meto el dedo en sus heridas, si no meto el dedo aquí en el costado, no voy a creer. Y a los poquitos días se le apareció el Señor y se le acercó. Y ya usted sabe, el pobre Tomás debe haberse hecho pupú. Porque se le acercó, y le dijo, a ver Tomás, tócame, mete el dedo aquí, mételo aquí. Dice la Biblia que ahí se tiró al piso Tomás y dijo, mi Señor y mi Dios. Y el Señor le dijo, porque creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Así que tú, si no has visto, eres un bienaventurado. Eres un bienaventurado. Jesucristo fue la expresión de Dios. Dios, aquel verbo se hizo carne.
Dice Juan capítulo 1, aquel verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se hizo hombre, Dios se encarnó, el Dios eterno tomó forma para poder hablar con nosotros, para que lo viéramos, para que lo tocáramos, para hacer milagros entre nosotros, para enseñarnos. Vino para morir y para resucitar y para que pudiéramos creer que Él había hecho eso por nosotros. Y la Biblia dice que todo aquel que ve a Jesucristo por fe y cree en Él tiene vida eterna. Y Dios lo va a resucitar en el día postrero. ¿Cómo es eso? Pues Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz. Y tú estás aquí al alcance de mi voz, oyendo lo que yo he leído en la Biblia. Y si tú en tu corazón dices, yo creo que Jesucristo es el Señor, y yo creo que vino al mundo y murió por mí, lo mataron, lo crucificaron, lo enterraron, pero al tercer día resucitó porque desapareció el cadáver. Mis hermanos, el cristianismo sería una farsa si el cadáver hubiera aparecido, pero no apareció. No apareció. ¿Por qué? Porque el cadáver dejó de ser cadáver, resucitó. Y si tú crees eso, el Señor te da vida eterna. Como me la dio a mí, se la da a cualquiera que crea en Él. Que Dios nos ayude a encontrar más. Esto que yo les he dicho no es exhaustivo. Esto es un poquitico nada más. Yo nada más que sé un poquitico. Hay otros que saben 100 veces más que yo. Yo les comento las cosas que yo sé y este es un tema interminable. Pero la Biblia dice que hay cosas que están escritas para que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie y les voy a pedir que si no lo habían hecho antes, que hoy ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú nunca lo has recibido en este momento, puedes decirle a Dios, Dios, no lo entiendo todo, entiendo muy poco, pero por lo menos entiendo esto, que tú existes, que tú me amas, que tu Hijo se llama Jesucristo, que vino al mundo a morir para pagar la deuda que yo tenía contigo. Y yo ahora creo que Jesús con su sangre me limpió de todos mis pecados. Yo lo creo de todo corazón. La Biblia dice que si nosotros, escúchame mi querido amigo o amiga, que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Dios puede limpiarte, Dios puede justificarnos, Dios puede imputarnos o otorgarnos su justicia para nosotros poder estar limpios. Si Dios no nos da su justicia, no estamos limpios. La justicia humana siempre deja algo que desear. En el caso de la mayoría deja mucho. Pero la justicia de Dios es perfecta y Dios la quiere poner a cuenta nuestra, cuenta tuya. Dile, Jesús, yo quiero que tú seas mi justificación, yo creo en ti. Hazlo en tu corazón ahora. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Dile, Jesús, yo creo que moriste por mí. Yo te recibo. Entra en mi vida y ven a vivir en mi espíritu para siempre. Esa invitación siempre Jesús la acepta. Jesús, entra en mi vida. Quiero que vivas en mi espíritu para siempre a partir de hoy. Díselo de corazón. Jesús dijo,
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Padre, esta mañana te damos gracias. Creemos, Señor, que tú existes. Creemos por fe, pero creemos que tú estás ahí y que tú eres galardonador de los que te buscan. Creemos que tú, Señor, eres el creador del cielo y de la tierra. Que la Biblia, las Escrituras son tu revelación al hombre, para que el hombre conociera la mente, la voluntad tuya, que tú te has revelado a nosotros, que no nos dejaste a oscuras, nos diste lámpara para nuestro diario vivir. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y creemos que Jesús es la manifestación física del Dios invisible, la imagen misma del Dios invisible. Y Jesús es nuestro Salvador. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Ayúdanos, Señor, no a tener desdén ni reproche, a darnos cuenta que el que no cree la fe cristiana es un desdichado. No es malo, es que el enemigo le ha cegado el entendimiento. Señor, ayúdanos a ser persuasivos, con amor, con sabiduría, con palabras inteligentes. Ayúdanos, Señor, a compartir nuestra fe para que otras personas también puedan escoger creer lo que creemos nosotros. Úsanos, Dios, llénanos del poder tuyo. Señor, queremos que abras puertas y nos guíes a tener citas divinas con personas, para que otros también puedan pasar a la vida que nosotros hemos conocido. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? No solamente queremos estar convencidos, sino queremos que Dios nos use para ser instrumentos de convencimiento en las manos de Dios. Señor, ayúdanos a presentar con mansedumbre y reverencia razón ante todo aquel que demande una explicación de la esperanza que hay en nosotros. Ayúdanos, Dios. Gracias por esta mañana. Gracias por mis hermanos. Gracias por esta familia de la fe que nos une. Señor, nos une que tenemos un mismo papá. Tenemos distintas procedencias naturales, pero sobrenatural tenemos el mismo papá. La misma sangre nos ha limpiado. Vamos a vivir en un solo cielo. De toda lengua, tribu, pueblo, nación, vamos a convivir juntos en la eternidad. Porque Jesucristo nos va a llevar a todos al mismo lugar. Gracias, Señor, y te pedimos que nos enseñes a orar. Tanto que tenemos por qué orar, Señor. Enséñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Quién le da una alabanza al Señor? Gracias, mis hermanos. Bendiciones. Que Dios le bendiga.